Bienvenidos al canal Proyecto Biblia. Desde el inicio de la historia humana ha habido una búsqueda constante por desentrañar los grandes misterios del universo. Uno de los más antiguos y profundamente fascinantes se encuentra en las primeras páginas de la Biblia, el árbol de la vida. Su mención aparece en el libro del Génesis y con él la promesa de la inmortalidad. Pero tan pronto como se nos presenta este árbol, desaparece del alcance de los hombres, velado por una espada de fuego inaccesible para los mortales. Pero ¿qué es realmente el árbol de la vida? ¿Un objeto físico, tangible, con poderes místicos? ¿O un símbolo que representa algo mucho más profundo, más allá de nuestra comprensión? En este viaje exploraremos su verdadero significado, sus raíces en el texto sagrado y lo que su existencia o ausencia nos revela sobre la conexión entre lo humano, lo divino y lo sobrenatural. En Génesis 2:9, Dios planta un jardín al este del Edén. En medio de este paraíso se encuentran dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aunque el segundo es el que provoca la caída del hombre, es el árbol de la vida el que contiene el verdadero misterio. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:9. El jardín del Edén no era solo un paraíso terrenal, sino un lugar de comunión directa entre Dios y el hombre. Y en el centro de este jardín, el árbol de la vida ofrecía lo que Adán y Eva ya tenían por derecho divino, la inmortalidad. Pero cuando desobedecieron a Dios al comer del árbol del conocimiento, no solo adquirieron el conocimiento del bien y del mal, sino que también perdieron su derecho al árbol de la vida, y con ello, a la eternidad. Después de la desobediencia, Dios toma una decisión trascendental. Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén para siempre, y el acceso al árbol de la vida es bloqueado. Y dijo Jehová Dios: He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, y puso querubines al oriente del huerto del Edén, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3:22-24. Con estas palabras, el árbol de la vida deja de estar accesible para la humanidad caída. El hombre, ahora mortal y separado de Dios, ya no tiene derecho a la inmortalidad que el árbol le ofrecía. Es aquí donde comienza el misterio. ¿Qué pasó con el árbol de la vida después de la expulsión del Edén? ¿Sigue existiendo en algún lugar oculto esperando ser redescubierto? ¿O fue un símbolo destinado a reaparecer solo al final de los tiempos? Para encontrar una respuesta, debemos ir al último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Aquí, en la visión de la Nueva Jerusalén, el árbol de la vida reaparece en el centro de la ciudad celestial, ofreciendo no solo inmortalidad, sino sanación a las naciones. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2. Este pasaje nos sugiere algo crucial. Aunque el árbol de la vida desaparece después del Génesis, no está destruido ni olvidado. En cambio, se preserva para aquellos que alcancen la redención final. Es un símbolo de la esperanza futura, de la restauración y del acceso nuevamente a la vida eterna, esta vez a través de la gracia divina.
Muchos estudiosos han argumentado que el árbol de la vida es más que un objeto físico en la Biblia. Es un símbolo del equilibrio entre lo divino y lo humano. En Proverbios 3:18, por ejemplo, se hace una conexión entre la sabiduría divina y el árbol de la vida. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Proverbios 3:18. En este contexto, el árbol de la vida no solo representa la inmortalidad física, sino también una vida plena y justa, en comunión con Dios. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿el acceso al árbol de la vida está realmente vedado solo físicamente o también espiritualmente? ¿Es el árbol un símbolo del camino hacia la verdadera sabiduría divina? El concepto de un árbol sagrado o un árbol de la vida no es exclusivo de la tradición bíblica. En muchas culturas antiguas encontramos representaciones de árboles que conectan el cielo y la tierra, ofreciendo conocimiento, vida eterna o incluso sanación. En la mitología nórdica, el Yggdrasil es un árbol cósmico que conecta los 9 mundos y simboliza el ciclo de la vida y la muerte. En la mitología mesopotámica, los árboles sagrados representaban la inmortalidad y el poder. En el antiguo Egipto, el sicomoro era considerado un árbol sagrado, donde los dioses habitaban y ofrecían protección y alimento. Estos mitos refuerzan la idea de que el árbol de la vida no es solo un objeto físico, sino un símbolo universal de la conexión entre lo divino y lo humano, entre la vida y la muerte, entre lo terrenal y lo celestial. Lo que nos lleva a la pregunta final: ¿sigue en pie el árbol de la vida? Desde un punto de vista literal, la Biblia nos dice que el camino hacia él está bloqueado. Pero desde una perspectiva simbólica, el árbol de la vida sigue existiendo, no en el plano físico, sino en el espiritual. Es un recordatorio de lo que hemos perdido, pero también una promesa de lo que está por venir. El árbol de la vida no es solo un árbol, es una metáfora de la vida eterna, del conocimiento divino y del equilibrio entre el bien y el mal. En nuestro recorrido por el texto bíblico y los mitos antiguos, hemos comenzado a desvelar su verdadero significado. Pero este es solo el principio de nuestra exploración. En la siguiente parte conectaremos este símbolo antiguo con los misteriosos Nefilim, los gigantes que alguna vez caminaron sobre la tierra. ¿Podrían estos seres enigmáticos haber tenido acceso a este árbol sagrado? La respuesta podría sorprendernos. Los Nefilim son otra de las grandes incógnitas bíblicas. Mencionados brevemente en el libro del Génesis, su existencia ha generado debates y especulaciones a lo largo de los siglos. Su mención en la Biblia es breve, pero el misterio que rodea su origen y naturaleza ha provocado muchas interpretaciones, tanto teológicas como populares. Los Nefilim son introducidos en Génesis 6:1-4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6:1-4. Este pasaje es clave para entender el misterio de los Nefilim.
Aquí se nos dice que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, y como resultado de esta unión nacieron los Nefilim, seres descritos como gigantes o valientes y varones de renombre. Pero, ¿quiénes son realmente estos hijos de Dios? ¿Y qué relación tienen con el árbol de la vida? El término Nefilim proviene del hebreo que significa caídos o los que han descendido. En el contexto bíblico se interpreta comúnmente como una referencia a seres que tienen un origen divino, pero que han caído o descendido a la tierra. Los estudiosos han debatido durante mucho tiempo sobre la verdadera naturaleza de estos hijos de Dios. Algunas interpretaciones los identifican con ángeles caídos, basándose en textos apócrifos como el libro de Enoc, mientras que otros sugieren que eran simplemente hombres poderosos, descendientes de Set o figuras importantes de la antigüedad. Lo que parece claro es que los Nefilim no eran humanos comunes. Poseían una estatura y un poder sobrehumano, lo que los distinguía de la humanidad ordinaria. Este aspecto plantea la siguiente pregunta: ¿podría haber alguna conexión entre los Nefilim y el árbol de la vida? El árbol de la vida y los Nefilim, ¿una fuente de poder sobrenatural? Una de las preguntas más intrigantes sobre los Nefilim es su origen y su longevidad. La Biblia dice que fueron varones de renombre y que existían en aquellos días y también después. Esta durabilidad parece más allá de lo humano, lo que nos lleva a especular sobre la fuente de su poder. El árbol de la vida, como se describe en Génesis 2:9 y en el Apocalipsis 22:2, tiene la capacidad de otorgar inmortalidad y sanación. Dado que los Nefilim son el resultado de la unión de seres divinos con humanos, podríamos preguntarnos si estos seres tenían acceso a este árbol sagrado o si su poder y longevidad estaban relacionados con él. En Génesis 3:22-24, Dios cierra el acceso al árbol de la vida después de la caída de Adán y Eva, pero no menciona explícitamente a los Nefilim. Pudo haber habido un tiempo en que estos seres, por su origen divino, tuvieran acceso al poder del árbol. Podría ser que su longevidad y fuerza estuvieran ligadas a esta fuente de inmortalidad de la cual los humanos fueron excluidos. Al ser hijos de Dios, los Nefilim pueden haber mantenido alguna conexión con lo divino, lo que les permitiría tener acceso a este poder reservado. Si bien la Biblia no confirma de manera explícita esta idea, los textos apócrifos y la tradición sugieren que los Nefilim estaban relacionados con los ángeles caídos, lo que refuerza la posibilidad de que tuvieran acceso a un conocimiento o poder prohibido para los humanos comunes. Para comprender mejor la conexión entre los Nefilim y el árbol de la vida, es importante profundizar en el origen de estos seres. Según el libro de Enoc, un texto apócrifo que no está incluido en la Biblia canónica, pero que es altamente influyente en la tradición judeocristiana, los Nefilim son descendientes de los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes. Estos ángeles, liderados por Semiasa, descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, dando lugar a una raza de gigantes. El libro de Enoc también describe cómo estos ángeles enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos, como el uso de las armas y la magia. Este aspecto es crucial porque nos recuerda la historia de Adán y Eva comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Un acto que les otorgó un conocimiento que estaba fuera de sus límites. Así podemos trazar un paralelo entre los Nefilim y el acceso al conocimiento prohibido.
Si los ángeles caídos que engendraron a los Nefilim tenían acceso a un conocimiento superior y prohibido, es posible que este conocimiento incluyera el acceso al árbol de la vida, o al menos a un poder similar que les otorgaba longevidad y fuerza sobrehumana. Esto plantea la siguiente hipótesis. Los Nefilim, como seres de origen divino, estaban en una posición única para aprovechar un poder prohibido que estaba más allá del alcance de los humanos. La historia bíblica del diluvio también está conectada con los Nefilim. En Génesis 6, 5, 7, se nos dice que la maldad de la humanidad había alcanzado tal punto que Dios decidió destruir toda vida en la tierra con un diluvio, excepto a Noé y su familia. Muchos estudiosos sugieren que la presencia de los Nefilim y la corrupción que trajeron al mundo con su poder fue una de las razones principales para el diluvio. Los Nefilim, seres mitad divinos, habían corrompido la creación de Dios. Su existencia misma era una transgresión de los límites que Dios había impuesto entre lo divino y lo humano. Al destruir a los Nefilim, Dios estaba restaurando el equilibrio que había sido perturbado por su presencia. Pero ¿fue el diluvio también una manera de cortar cualquier conexión que estos seres pudieran haber tenido con el árbol de la vida? Si aceptamos la posibilidad de que los Nefilim tuvieran acceso a un poder prohibido relacionado con el árbol de la vida, entonces el diluvio no solo fue un acto de purificación, sino también una manera de cortar cualquier vínculo entre estos seres caídos y la fuente de inmortalidad. En este sentido, el árbol de la vida, una vez más, quedaría fuera del alcance de aquellos que lo corrompieron, reservándose únicamente para los redimidos en los tiempos finales. La posible relación entre el árbol de la vida y los Nefilim plantea una cuestión fascinante. Si bien la Biblia no ofrece una respuesta directa sobre si estos gigantes tenían acceso al poder del árbol, los indicios en el texto bíblico y los escritos apócrifos sugieren que los Nefilim, al ser mitad divinos, pudieron haber tenido algún tipo de conexión con este poder sobrenatural. El árbol de la vida simboliza la inmortalidad y el conocimiento divino, pero también representa un límite entre lo que es accesible para los humanos y lo que pertenece exclusivamente a Dios. Los Nefilim, por su naturaleza híbrida, parecen haber cruzado ese límite, existiendo en una zona gris entre lo divino y lo humano. El diluvio puede haber sido la manera en que Dios puso fin a esta transgresión y restauró el equilibrio en la creación, asegurando que el poder del árbol de la vida permaneciera reservado para aquellos que estaban en comunión con él. En la siguiente parte profundizaremos en cómo el concepto del árbol de la vida y los Nefilim ha influido en la cosmología y las creencias religiosas a lo largo de los siglos, explorando su impacto en el judaísmo, el cristianismo y la espiritualidad moderna. A lo largo de la historia, el misterio del árbol de la vida y los Nefilim ha sido objeto de numerosas teorías y especulaciones. Mientras que el relato bíblico ofrece solo una breve descripción de ambos conceptos, el espacio dejado entre las líneas ha dado lugar a una serie de teorías que intentan conectar estas dos fuerzas enigmáticas. A continuación, exploraremos 4 de las teorías más intrigantes, cada una enfocada en cómo los Nefilim podrían haber tenido acceso o estar relacionados con el poder del árbol de la vida. La Biblia describe a los Nefilim como una raza de gigantes nacidos de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, según Génesis 6, 1, 4. Esta mención de los Nefilim ha generado siglos de especulaciones sobre su origen, su papel en la historia de la humanidad y su relación con lo divino.
Una de las teorías más intrigantes sugiere que los Nefilim, al tener un origen divino, podrían haber sido más que simples gigantes. Podrían haber sido los guardianes o usuarios del poder contenido en el árbol de la vida, un árbol que, según la Biblia, otorgaba inmortalidad y estaba reservado para aquellos en comunión con Dios. Esta teoría se basa en la idea de que los Nefilim, al ser el producto de una mezcla entre lo divino y lo humano, habrían tenido acceso a secretos y poderes que estaban prohibidos para los humanos comunes. En el relato de Génesis, Dios prohíbe a los humanos acceder al árbol de la vida después de la caída de Adán y Eva. Sin embargo, no se menciona explícitamente si los seres de naturaleza híbrida como los Nefilim estaban sujetos a esta prohibición. Esto abre la posibilidad de que mientras los humanos fueron excluidos, los Nefilim podrían haber tenido un acceso especial o continuo al poder del árbol de la vida. El árbol de la vida, según Génesis 2:9, se encontraba en el centro del jardín del Edén y representaba la inmortalidad y la conexión directa con Dios. Antes de la caída, Adán y Eva tenían acceso a este árbol, pero tras su desobediencia, Dios bloqueó el camino al árbol, colocando querubines y una espada flamígera para protegerlo, según Génesis 3:24. Este bloqueo fue una medida para evitar que los humanos caídos accedieran a la vida eterna. No obstante, los Nefilim, siendo mitad divinos, podrían haber mantenido su acceso al árbol de la vida, o al menos a su poder. La teoría sugiere que los Nefilim no eran simplemente gigantes físicos, sino seres que, gracias a su conexión con lo divino, podrían haber sido designados como guardianes del árbol de la vida. En los tiempos anteriores al diluvio, el mundo estaba en contacto directo con lo celestial, y es posible que estos seres híbridos desempeñaran un rol crucial en proteger este poder reservado solo para Dios y sus elegidos. Dado que la Biblia menciona que los Nefilim eran valientes y varones de renombre, esta frase podría interpretarse como un indicio de que no solo eran físicamente imponentes, sino también que ocupaban un rol significativo en el orden cósmico de la creación. En esta línea, si los Nefilim actuaban como guardianes del árbol de la vida, podría explicar por qué no había necesidad de que Dios colocara protección adicional hasta después de la caída de los humanos. La protección divina a través de los querubines y la espada flamígera fue impuesta únicamente cuando los humanos ya no eran dignos de acceder al árbol. Pero antes de eso, los Nefilim podrían haber sido los encargados de velar por la protección de este símbolo de inmortalidad. Además, otro aspecto que apoya esta teoría es la longevidad que podría haber caracterizado a los Nefilim. Los seres humanos, tras la caída, se volvieron mortales y su vida se acortó considerablemente. Sin embargo, la Biblia y otras fuentes apócrifas sugieren que los Nefilim vivían durante generaciones, lo que podría estar relacionado directamente con su acceso al poder del árbol de la vida. Si los Nefilim, como seres mitad divinos, podían aprovechar el poder de este árbol, su longevidad sería una señal clara de su conexión con la inmortalidad que el árbol representaba. Esto también está respaldado por el hecho de que en Números 13:33, después del diluvio, los israelitas aún informan haber visto gigantes en la tierra, descendientes de Anak, que se cree que eran Nefilim. Si algunos de estos seres sobrevivieron al diluvio, su longevidad podría haber sido una consecuencia de su relación con el árbol de la vida. Aún más intrigante es la idea de que los Nefilim no solo eran usuarios del árbol, sino que podían haber conservado un conocimiento ancestral sobre su poder, incluso después de que Dios cerró el acceso al jardín del Edén para la humanidad.
Sin embargo, la posible corrupción de los Nefilim y su papel en la caída de la humanidad llevó a su condenación durante el diluvio. En Génesis 6, 5, 7 se nos dice que la maldad de la humanidad se había multiplicado y que los pensamientos del hombre eran continuamente malos. Esta corrupción se atribuye en parte a la influencia de los ángeles caídos y a la descendencia que engendraron, los Nefilim. Si los Nefilim realmente tenían acceso al árbol de la vida, su creciente poder y longevidad podrían haber representado una amenaza para el orden divino, lo que llevó a Dios a enviar el diluvio para destruirlos y purgar la tierra de su presencia. En este sentido, el diluvio no fue solo un castigo para la humanidad corrupta, sino también un acto para cortar cualquier conexión que los Nefilim pudieran haber tenido con el árbol de la vida y su poder. El poder inmortal que podría haber sido utilizado por estos seres se convirtió en una amenaza, y al destruirlos, Dios también eliminó la posibilidad de que este poder fuera usado indebidamente por seres caídos o corruptos. Esto plantea la idea de que los Nefilim antes del diluvio no solo existían como figuras poderosas, sino que podrían haber sido una especie de guardianes caídos que habían abusado de su acceso al poder divino. En última instancia, esta teoría nos lleva a considerar que los Nefilim no solo fueron gigantes o seres de gran estatura, sino que su verdadera importancia radica en su posible acceso prohibido al árbol de la vida. Su origen híbrido entre lo divino y lo humano les otorgaba privilegios especiales que los colocaban entre los seres celestiales y los terrenales. Sin embargo, como guardianes o usuarios del árbol, su caída fue inevitable debido a la corrupción que trajeron consigo los ángeles caídos. El diluvio representó la eliminación de esta amenaza, asegurando que el poder del árbol de la vida permaneciera fuera del alcance de los seres corruptos. Aunque la Biblia no confirma explícitamente esta conexión, los vacíos en la narrativa y la naturaleza especial de los Nefilim permiten especular sobre su rol en el contexto del poder divino y la inmortalidad. Los Nefilim, con su acceso a lo divino, su longevidad y su fuerza sobrehumana, podrían haber sido la clave para entender cómo lo celestial y lo terrenal interactuaban antes del diluvio. Su historia nos deja con el enigma de si realmente pudieron haber custodiado o utilizado el poder del árbol de la vida, y cómo su destrucción aseguró que este poder quedara reservado solo para los redimidos en los tiempos finales. Existe otra teoría y es la rebelión de los ángeles caídos y el árbol de la vida como fuente de sabiduría oculta. En la tradición bíblica, los ángeles caídos y su relación con los Nefilim ha sido uno de los mayores misterios que envuelven los relatos del Génesis y los textos apócrifos como el libro de Enoc. Esta teoría explora la posibilidad de que los ángeles caídos no solo descendieron a la tierra para unirse con las hijas de los hombres, sino que lo hicieron con el propósito de otorgar un conocimiento prohibido a la humanidad. En esta especulación, el árbol de la vida no solo representaba inmortalidad, sino también una fuente oculta de sabiduría divina reservada únicamente para seres celestiales. Los Nefilim, al ser el producto de la unión entre ángeles caídos y humanos, no solo heredaron su poder, sino que podrían haber obtenido acceso a este conocimiento prohibido, lo que desató la ira divina. Para entender esta teoría, es importante regresar al relato de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. El jardín no solo albergaba el árbol de la vida, sino también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios había prohibido a Adán y Eva comer de este último, ya que hacerlo les otorgaría un conocimiento reservado solo para lo divino.
Al ser engañados por la serpiente y comer del fruto prohibido, obtuvieron ese conocimiento, pero, como consecuencia, fueron expulsados del Edén, quedando separados de Dios y, lo más importante, sin acceso al árbol de la vida que les habría otorgado inmortalidad. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Génesis 3:22. Este pasaje marca un punto crucial. El conocimiento del bien y del mal fue obtenido por los humanos a través de una transgresión, pero el acceso a la vida eterna se les negó. Así, el árbol de la vida no solo representaba la inmortalidad física, sino también un poder reservado exclusivamente para los seres celestiales. A partir de este punto, la teoría sugiere que los ángeles caídos, al rebelarse contra Dios, intentaron darle a la humanidad lo que se les había prohibido: acceso a la vida eterna y a una sabiduría oculta que estaba más allá del entendimiento humano. El libro de Enoc, un texto apócrifo muy influyente en la tradición judeocristiana, describe con mayor detalle la rebelión de los ángeles caídos. Según este relato, un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes, liderados por Semiasa, decidieron descender a la tierra y unirse con mujeres humanas. De esta unión nacieron los Nefilim, seres descritos como gigantes y poderosos, quienes rápidamente corrompieron a la humanidad, enseñándoles conocimientos que no les correspondían, como el uso de las armas, la hechicería y la astrología. Esta transmisión de conocimiento prohibido refleja el acto de Adán y Eva comiendo del árbol del conocimiento, obteniendo sabiduría que no estaba destinada para los humanos. La teoría sugiere que los ángeles caídos no solo deseaban unirse con las humanas, sino que su verdadero propósito era darle a los Nefilim un acceso indirecto al poder del árbol de la vida. De este modo, al crear una raza híbrida, los ángeles caídos intentaban burlar las prohibiciones impuestas por Dios, otorgando a los Nefilim una especie de inmortalidad parcial, al hacer que estos descendientes tuvieran acceso tanto al conocimiento divino como al poder inmortal que el árbol de la vida simbolizaba. Si observamos cómo los ángeles caídos enseñaron a la humanidad a utilizar artes prohibidas como la forja de armas y la magia, podríamos inferir que el poder contenido en el árbol de la vida no solo estaba relacionado con la vida eterna, sino también con un conocimiento reservado que solo los seres divinos debían manejar. Los Nefilim, por ser descendientes de los ángeles caídos, heredaron este conocimiento y poder, convirtiéndose en una especie de intermediarios entre el mundo divino y el humano, pero representando una transgresión peligrosa. En esta teoría, el árbol de la vida no es simplemente una fuente de inmortalidad, sino un símbolo más profundo de una sabiduría divina que fue, en su momento, prohibida para los humanos. En el Génesis, después de que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento, Dios dijo que ahora los humanos sabían el bien y el mal, pero les prohibió acceder al árbol de la vida para que no vivieran para siempre. Esto plantea una idea interesante. El conocimiento y la inmortalidad están estrechamente relacionados, pero acceder a ambos significaba volverse como los propios dioses. La rebelión de los ángeles caídos refleja un intento de romper estos límites divinos. Al engendrar a los Nefilim, seres híbridos, los ángeles caídos buscaban otorgar a estos descendientes un acceso que los humanos no tenían: el conocimiento prohibido y potencialmente la inmortalidad.
De esta manera, los Nefilim no solo eran gigantes poderosos físicamente, sino que también podrían haber tenido acceso a conocimientos reservados para los seres divinos, obteniendo así una sabiduría y poder que los hacían peligrosamente cercanos a los dioses en términos de habilidad y conocimiento. En esta teoría, los Nefilim, al ser productos de una unión prohibida, habrían sido la manifestación más clara de una sabiduría corrupta que fue adquirida al desobedecer las leyes divinas. Al acceder indirectamente al poder del árbol de la vida, los Nefilim representaban la culminación del intento de los ángeles caídos de fusionar el conocimiento divino con la humanidad. Esta fusión de lo divino y lo humano, sin embargo, no era sostenible, y la corrupción que trajo consigo fue lo que llevó a la destrucción de la humanidad a través del diluvio. La relación entre los Nefilim y el árbol de la vida culmina en el relato del diluvio. En Génesis 6:5-7, Dios observa la gran maldad en la tierra y decide destruir toda la creación, salvando solo a Noé y su familia. El diluvio no solo fue una forma de purificar la corrupción de la humanidad, sino que también fue un acto necesario para eliminar a los Nefilim y la influencia de los ángeles caídos. La teoría sugiere que los Nefilim, al haber obtenido un conocimiento prohibido y quizás incluso un acceso parcial al poder del árbol de la vida, se convirtieron en una amenaza existencial para el orden divino. Su poder era tan grande que Dios tuvo que erradicarlos por completo para restaurar el equilibrio en la creación. El diluvio, por tanto, no solo fue un acto de destrucción, sino también una forma de cortar la conexión entre los Nefilim y cualquier posibilidad de acceder al árbol de la vida. Es significativo que después del diluvio, los Nefilim no vuelven a aparecer de manera prominente en la narrativa bíblica. Esto podría interpretarse como una señal de que el acceso al conocimiento prohibido y quizás al poder inmortal del árbol de la vida fue bloqueado permanentemente, asegurando que la humanidad no tuviera contacto con esa sabiduría peligrosa nuevamente. Los ángeles caídos que compartieron este conocimiento fueron encarcelados según el libro de Enoc. Y sus descendientes, los Nefilim, fueron eliminados para evitar que continuaran utilizando ese poder. La relación entre los ángeles caídos, los Nefilim y el árbol de la vida no solo nos habla de una transgresión física, sino de un intento de acceder a un poder que estaba prohibido para los humanos. Los ángeles caídos, al rebelarse, no solo buscaban unirse con las humanas, sino también darle a la humanidad un conocimiento que no debía tener, creando una raza híbrida que tenía acceso tanto al conocimiento divino como al poder del árbol de la vida. Los Nefilim, al heredar ese conocimiento, se convirtieron en una amenaza para el orden divino. Su poder no solo estaba en su fuerza física o longevidad, sino en el conocimiento prohibido que les fue transmitido por sus padres divinos. El diluvio representó la respuesta de Dios a esta ruptura del equilibrio, eliminando a los Nefilim y cortando para siempre su acceso al poder inmortal que representaba el árbol de la vida. En última instancia, esta teoría nos muestra cómo el conocimiento y la inmortalidad están profundamente entrelazados en la narrativa bíblica. El árbol de la vida no era solo un símbolo de inmortalidad, sino un depósito de poder divino, y los Nefilim, al intentar acceder a este poder, sellaron su destino como una raza condenada a ser destruida. A lo largo de las Escrituras, el árbol de la vida ha sido un símbolo fundamental tanto del inicio como del final de la historia bíblica. Desde su primera aparición en el jardín del Edén hasta su reaparición en el Apocalipsis, el árbol de la vida conecta la creación de Dios con la humanidad y con el plan divino de redención. Sin embargo,
Para comprender completamente su significado, debemos explorar también su relación con los Nefilim y los gigantes, seres que, como híbridos de origen divino, fueron vistos como un desafío al orden de Dios. El árbol de la vida, que ofrece inmortalidad y sabiduría divina, está intrínsecamente ligado a la idea de los límites entre lo divino y lo humano, y los Nefilim representan una transgresión de esos límites. El árbol de la vida resurge en el Apocalipsis 22, 1-2, donde se nos muestra una visión gloriosa de la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial. En esta visión, el árbol de la vida está situado junto al río de agua viva que fluye del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí, el árbol de la vida vuelve a ocupar un lugar central en el diseño divino. Esta imagen no es solo un símbolo de inmortalidad, sino también de sanación, restauración y paz eterna. Es el punto culminante del plan de Dios, donde la humanidad redimida finalmente tendrá acceso a la vida eterna, que fue perdida después de la caída en el Edén. En la nueva creación, el árbol ya no está prohibido. Al contrario, está disponible para aquellos que han sido purificados a través de la gracia divina. Sin embargo, la reaparición del árbol en la Nueva Jerusalén también tiene un significado más profundo en relación con los Nefilim, esos gigantes que caminaban sobre la tierra antes del diluvio. Los Nefilim, descritos en Génesis 6:4, eran el resultado de la unión prohibida entre los hijos de Dios, ángeles caídos, según varias interpretaciones, y las hijas de los hombres. Estos seres gigantescos representaban una alteración en el orden natural que Dios había establecido para la creación. Al combinar lo divino con lo humano, los Nefilim cruzaron una línea que no debía ser transgredida, lo que los convirtió en un símbolo de corrupción. Eran poderosos, longevos y aparentemente poseían habilidades que los separaban de los seres humanos comunes, lo que los convertía en una manifestación física de la transgresión de los límites divinos. En muchas interpretaciones, los Nefilim no solo eran gigantes físicos, sino que también representaban una amenaza espiritual. Su creación, vinculada a los ángeles caídos, no solo alteró la biología humana, sino que también corrompió la relación entre lo divino y lo terrenal. Esta corrupción era tan profunda que Dios decidió purgar la tierra mediante el diluvio, destruyendo no solo a los humanos corruptos, sino también a los Nefilim, quienes se habían convertido en una amenaza para el equilibrio del cosmos. ¿Pero por qué? ¿Por qué exactamente eran los Nefilim una amenaza tan grande? La respuesta podría estar relacionada con el poder y la sabiduría que provenían del árbol de la vida. Al ser seres híbridos, con una parte de su linaje celestial, los Nefilim tal vez tenían algún tipo de acceso prohibido al poder del árbol de la vida. Si los ángeles caídos les transmitieron conocimientos divinos, esto podría haber incluido algún grado de inmortalidad parcial o longevidad que los separaba de la humanidad ordinaria. Esto los convertiría en seres que, al igual que Adán y Eva, al comer del árbol del conocimiento, intentaron acceder a un poder que estaba reservado únicamente para Dios. Si los Nefilim de hecho tenían algún tipo de conexión con el árbol de la vida, su existencia podría haber representado un desafío directo al plan de Dios para la humanidad. El árbol de la vida estaba destinado a ser el vínculo entre Dios y los seres humanos, proporcionando inmortalidad y una conexión con lo divino. Sin embargo, tras la caída,
Este poder fue reservado exclusivamente para el futuro reino de Dios, y el acceso fue sellado con querubines y una espada flamígera, como se describe en Génesis 3:24. Los Nefilim, al ser mitad divinos, pudieron haber sido una manifestación de una fuerza corrupta que desafiaba este orden. Su longevidad y poder físico, que los separaba del resto de la humanidad, puede estar relacionado con su acceso indirecto al conocimiento prohibido que les otorgaron sus padres, los ángeles caídos. En este sentido, los Nefilim pueden haber sido una especie de guardianes oscuros del conocimiento prohibido, y su existencia misma ponía en peligro la creación divina. Su destrucción en el diluvio fue entonces no solo un acto de purificación, sino también una manera de asegurar que el poder del árbol de la vida no cayera en manos equivocadas. Cuando el árbol de la vida reaparece en la visión del Apocalipsis, lo hace en un contexto completamente nuevo. Los Nefilim, que una vez simbolizaron la corrupción y la transgresión de los límites divinos, ya no existen en este nuevo orden. Han sido eliminados junto con los seres corruptos, y solo los redimidos tienen acceso al árbol de la vida. Este acceso no está basado en la transgresión o en la búsqueda de un conocimiento prohibido, como sucedió con Adán, Eva y los Nefilim, sino que es una recompensa para aquellos que han seguido el plan de Dios y han sido purificados por el sacrificio de Cristo. El hecho de que el árbol de la vida ahora sea accesible para los redimidos en la Nueva Jerusalén muestra que la creación ha sido restaurada y que el orden divino ha sido reinstituido. No hay más transgresión, ni ángeles caídos que busquen corromper a la humanidad, ni gigantes que alteren el equilibrio entre lo divino y lo terrenal. El árbol de la vida ahora está en su lugar correcto, como el símbolo de la vida eterna para aquellos que han sido lavados y purificados por el Cordero. Finalmente, el árbol de la vida en el Apocalipsis representa no solo la restauración de la vida eterna, sino también la eliminación definitiva de las fuerzas corruptas que intentaron apropiarse de su poder. Los Nefilim, al ser destruidos junto con los demás seres malvados, ya no tienen acceso a este poder, y la humanidad, purificada por la gracia de Dios, puede disfrutar del fruto del árbol de la vida sin temor a la corrupción. El regreso del árbol de la vida significa que la humanidad ha superado la caída y ha triunfado sobre el pecado y la muerte. En esta nueva creación, los redimidos son los que finalmente heredan el acceso a la vida eterna, mientras que aquellos que, como los Nefilim, intentaron burlar los planes de Dios, ya no tienen lugar en el mundo restaurado. El árbol de la vida, tanto en su aparición en el Edén como en su reaparición en el Apocalipsis, representa la vida eterna y la conexión con lo divino. Sin embargo, los Nefilim y otros gigantes representaron un intento de corromper ese orden, una transgresión que intentó obtener acceso a un poder prohibido. La destrucción de los Nefilim en el diluvio fue necesaria para eliminar esa corrupción, y su ausencia en la nueva creación es un testimonio del triunfo de Dios sobre las fuerzas caídas. En el Apocalipsis, el árbol de la vida está plenamente restaurado, accesible solo para aquellos que han sido redimidos y purificados, marcando el fin de la transgresión y el inicio de una nueva era de paz eterna. El árbol vuelve a ser el símbolo de la inmortalidad y la vida en perfecta comunión con Dios. Pero ahora está libre de las influencias corruptas que una vez intentaron desestabilizar el equilibrio divino. A lo largo de los siglos, el árbol de la vida ha sido interpretado de muchas maneras, no solo en el contexto religioso tradicional, sino también en corrientes de pensamiento alternativo.
teorías conspirativas y la cultura moderna. Estas teorías presentan al árbol de la vida como un símbolo mucho más complejo, que podría estar relacionado con civilizaciones antiguas perdidas, genética avanzada y la búsqueda eterna de la inmortalidad. Uno de los elementos clave en estas teorías es la idea de que el árbol de la vida, que en la Biblia representa la inmortalidad y la conexión divina, no es solo un mito o símbolo espiritual, sino una tecnología perdida o un conocimiento antiguo relacionado con la biología humana. Estas teorías suelen involucrar elementos de manipulación genética, la búsqueda de inmortalidad física y la intervención de seres más avanzados, como los Nefilim o extraterrestres. Una de las teorías conspirativas más intrigantes sugiere que el árbol de la vida no era literalmente un árbol, sino una tecnología avanzada que ofrecía a quienes lo controlaban la capacidad de acceder a la inmortalidad. Según esta idea, civilizaciones antiguas o incluso seres no humanos poseían conocimientos científicos y tecnológicos que les permitían prolongar la vida indefinidamente o controlar la biología humana a niveles que hoy en día solo estamos comenzando a comprender. El relato bíblico del Jardín del Edén y la prohibición del árbol de la vida después de la caída de Adán y Eva podría ser interpretado en esta teoría como la pérdida de acceso a una tecnología que los primeros seres humanos alguna vez tuvieron. Según estos teóricos, los querubines y la espada flamígera que protegían el árbol podrían ser vistos como un sistema de seguridad avanzado que impidió a los humanos volver a acceder a esta tecnología divina tras su desobediencia. Dentro de esta narrativa, los Nefilim y los ángeles caídos juegan un papel importante. Se especula que los ángeles caídos, al descender a la tierra, trajeron consigo el conocimiento prohibido de cómo manipular la vida, ya sea a través de tecnologías avanzadas o mediante algún tipo de manipulación genética. Los Nefilim, descendientes de esta unión entre lo divino y lo humano, habrían heredado este acceso a la tecnología del árbol de la vida, lo que explicaría su longevidad y poder sobrehumano. En esta línea de pensamiento, los Nefilim no solo eran gigantes poderosos, sino también una raza híbrida creada mediante una manipulación genética avanzada por parte de los ángeles caídos, quienes habrían utilizado el conocimiento derivado del árbol de la vida para alterar la biología humana. Esta teoría sugiere que los Nefilim no envejecían como los humanos comunes, y su longevidad podría haber sido el resultado de su acceso a la biotecnología avanzada oculta en el árbol de la vida. Según esta interpretación, el diluvio fue una medida de Dios para purificar la tierra y eliminar esta raza híbrida que representaba una amenaza para el orden divino. Los Nefilim, con sus habilidades y longevidad superiores, se habían convertido en un peligro no solo para los humanos, sino también para el equilibrio entre lo divino y lo terrenal. Al destruirlos, Dios no solo eliminó a una raza de gigantes, sino que cortó el acceso a los secretos genéticos del árbol de la vida que habían caído en manos de seres corruptos. En tiempos modernos, estas teorías conspirativas han encontrado eco en la búsqueda científica de la inmortalidad. El transhumanismo, un movimiento que busca mejorar y extender la vida humana a través de la tecnología y la genética, ha sido vinculado a la idea del árbol de la vida como un símbolo de la tecnología genética avanzada. Para algunos, los avances en la biotecnología, la edición genética y la clonación no son solo un progreso científico, sino un intento de recuperar el poder perdido del árbol de la vida.
Algunos teóricos sugieren que la edición genética moderna a través de tecnologías como CRISPR y la investigación en longevidad podrían estar relacionadas con el antiguo conocimiento que se perdió tras el diluvio. En este sentido, la humanidad estaría tratando de recuperar el acceso a la inmortalidad y la perfección física que el árbol de la vida representaba en los tiempos bíblicos. Esta búsqueda de prolongar la vida indefinidamente sería un reflejo de la ambición que los Nefilim y los ángeles caídos tenían al tratar de aprovechar ese poder. Incluso algunos ven en los avances en inteligencia artificial y el desarrollo de cuerpos artificiales o avatares un paralelo con el concepto del árbol de la vida. Un intento de separar la conciencia humana del cuerpo físico para alcanzar una forma de inmortalidad, algo que podría haber sido la intención original de los ángeles caídos al crear a los Nefilim. Otra rama de esta teoría conspirativa conecta el árbol de la vida con civilizaciones antiguas como los sumerios, los egipcios y otras culturas que tenían mitos sobre árboles sagrados o la inmortalidad. Se ha especulado que estos árboles míticos, como el árbol del mundo en la mitología nórdica o el Yggdrasil, podrían haber sido versiones del mismo concepto que el árbol de la vida bíblico. Los teóricos argumentan que todas estas culturas compartían un conocimiento común, posiblemente traído por seres extraterrestres que visitaron la Tierra en tiempos antiguos. Esta teoría, popularizada por el movimiento de los antiguos astronautas, sugiere que el árbol de la vida fue una tecnología alienígena que permitía a los humanos o híbridos, como los Nefilim, acceder a la inmortalidad y otros poderes divinos. Según esta interpretación, los dioses que descendieron del cielo y enseñaron a los humanos los secretos del universo podrían haber sido visitantes extraterrestres que poseían tecnología avanzada para manipular la biología y prolongar la vida. Estas civilizaciones antiguas, al perder contacto con estos dioses, habrían interpretado este conocimiento avanzado como algo mágico o sagrado, y de ahí nacieron los mitos sobre árboles sagrados, el árbol de la vida y la inmortalidad. De acuerdo con los defensores de esta teoría, los restos de este conocimiento perdido pueden verse en las pirámides, zigurats y otras estructuras megalíticas, que serían pruebas de que los antiguos sabían más sobre los secretos de la vida y la muerte de lo que la ciencia moderna puede explicar. El árbol de la vida también aparece en teorías conspirativas modernas relacionadas con élites secretas que, según algunas corrientes, intentan controlar el conocimiento sobre la inmortalidad y mantenerlo fuera del alcance de la humanidad común. Estas teorías sostienen que organizaciones poderosas y en la sombra, como los Illuminati o el Nuevo Orden Mundial, poseen el conocimiento antiguo relacionado con el árbol de la vida y lo utilizan para mantener el control sobre el mundo. En estas teorías se cree que la inmortalidad ya es posible, pero solo está disponible para un grupo selecto de personas que han logrado descifrar los secretos del árbol de la vida, o que han recibido este conocimiento a través de algún tipo de contacto extraterrestre. Según esta línea de pensamiento, las élites estarían ocultando la clave de la inmortalidad para asegurarse de que el poder permanezca en manos de unos pocos. Los avances científicos que podrían llevar a la longevidad extrema o la inmortalidad, como la clonación humana o la edición genética avanzada, se mantendrían bajo estricta supervisión o serían retrasados deliberadamente para que no estén disponibles para el público en general.
En el corazón de estas teorías conspirativas está la idea de que el árbol de la vida no es solo un símbolo religioso, sino un depósito de conocimiento antiguo que podría desbloquear los secretos de la inmortalidad y la manipulación genética. Los Nefilim y los ángeles caídos, al intentar apropiarse de este poder, representan un intento fallido de superar los límites que Dios impuso a la humanidad. Su destrucción en el diluvio fue una advertencia contra los peligros de intentar acceder a un poder que no estaba destinado para los humanos. Sin embargo, estas teorías sugieren que la humanidad moderna, a través de la ciencia y la tecnología, está volviendo a aproximarse a los secretos del árbol de la vida, ya sea a través de la genética avanzada, la inteligencia artificial o el transhumanismo. Mientras algunos ven esto como un progreso positivo, otros lo interpretan como una repetición de la misma transgresión cometida por los Nefilim: intentar apropiarse de un poder que podría, una vez más, traer consigo consecuencias impredecibles. Desde los albores de la civilización, un enigma ha sido el árbol de la vida como símbolo de la búsqueda moderna de la inmortalidad. El ser humano ha buscado maneras de trascender las limitaciones de la vida y la muerte. En la Biblia, el árbol de la vida fue el símbolo primordial de la inmortalidad y el conocimiento divino. Su poder fue vetado para la humanidad después de la caída de Adán y Eva, pero su imagen perdura como el ideal de la vida eterna, que en algún momento fue accesible para los humanos. Hoy en día, la ciencia moderna y la tecnología han comenzado a replicar esta búsqueda en un intento de recapturar el poder que este árbol representaba, el poder sobre la vida y la muerte. A lo largo de la historia, el árbol de la vida ha sido visto como un símbolo espiritual que representa la conexión entre la humanidad y Dios, una fuente de vida eterna que fue retirada del alcance humano debido al pecado original. Sin embargo, en la era moderna, el árbol de la vida ha trascendido su significado religioso para convertirse en una metáfora científica del deseo humano de entender y controlar los procesos de la vida. El árbol de la vida, que en la Biblia estaba plantado en el centro del jardín del Edén, también representaba la perfección de la creación. Todo lo que estaba relacionado con ese árbol era puro, eterno y divino. En las búsquedas modernas de inmortalidad a través de la ciencia encontramos ecos de ese mismo deseo. Recrear la perfección biológica, librar a la humanidad de las enfermedades, el envejecimiento y la muerte. En lugar de un árbol físico, las fórmulas genéticas y los modelos tecnológicos actuales actúan como árboles simbólicos de la vida eterna, ofreciendo una forma de restaurar el equilibrio roto por la mortalidad. El árbol de la vida ha dejado de ser solo un mito antiguo para convertirse en un objetivo tangible. Desde la edición genética hasta las tecnologías emergentes de longevidad, muchos científicos ven el poder de controlar la vida como una manera de trascender las limitaciones humanas. Esta noción de trascendencia está profundamente entrelazada con la narrativa bíblica, en la que el árbol de la vida era la promesa de algo más grande, algo que los humanos perdieron, pero que anhelan recuperar. Y a todo esto, la pregunta más lógica sería: ¿debería el ser humano buscar la inmortalidad? La conexión entre el árbol de la vida y los avances en ciencia y tecnología no está exenta de controversia. En el relato bíblico, Dios vetó el acceso al árbol de la vida después de la caída de la humanidad, sugiriendo que la vida eterna no debía estar en manos de los mortales. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿debería la humanidad buscar la inmortalidad a través de la ciencia?
La historia de Adán y Eva es una advertencia sobre los peligros de desafiar los límites divinos. Al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, no solo adquirieron sabiduría, sino que también rompieron el orden divino, lo que los llevó a la expulsión del Edén y a la mortalidad. En el contexto moderno, la ciencia intenta dar a la humanidad lo que fue perdido en el Edén: el control sobre la vida y la muerte. Sin embargo, esta búsqueda plantea una serie de dilemas éticos. ¿Qué significa para la sociedad si la inmortalidad fuera accesible para unos pocos? El árbol de la vida en la Biblia fue vetado para todos después de la caída. En la actualidad, los avances en longevidad y control biológico podrían ser solo accesibles para aquellos con recursos suficientes. Nos enfrentamos a una sociedad donde la inmortalidad es un privilegio de unos pocos, generando una nueva desigualdad. ¿Qué consecuencias tendría alargar indefinidamente la vida? En la Biblia, la muerte es vista como parte del ciclo natural y del plan de Dios para la humanidad. Al desafiar este ciclo, la humanidad moderna está enfrentando decisiones que podrían alterar profundamente la naturaleza misma de la existencia humana. Estos cuestionamientos nos llevan a reflexionar sobre la relación entre la tecnología y la búsqueda espiritual, y cómo el árbol de la vida actúa no solo como un símbolo de esperanza y redención, sino también como un recordatorio de los límites de la condición humana. El árbol de la vida ha sido, desde el principio, un símbolo de inmortalidad y conocimiento prohibido, un ideal que la humanidad ha perseguido desde tiempos antiguos. Su presencia en el Edén y su reaparición en el Apocalipsis nos recuerdan que la búsqueda de la vida eterna siempre ha estado ligada a un límite entre lo divino y lo humano. La ciencia moderna, con sus avances en genética y biotecnología, refleja esa misma búsqueda, intentando replicar lo que el árbol de la vida representaba: el control sobre la vida y la muerte. Sin embargo, como sucedió con los Nefilim, la transgresión de estos límites plantea dilemas éticos y espirituales sobre el uso de este poder. El árbol de la vida sigue siendo un símbolo atemporal de lo que la humanidad anhela, pero también de los riesgos que enfrentamos al intentar dominar fuerzas que quizás no comprendemos completamente. Al final, el poder sobre la vida sigue siendo un misterio que conecta el pasado, el presente y nuestro futuro incierto. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Sois de todo corazón el mejor público del mundo. Estamos esforzándonos cada día por ofreceros el mejor contenido. Si tenéis cualquier curiosidad o algún tema que queráis que tratemos, dejádnoslo en los comentarios. Pasen un muy bien día y que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.